Hola, hoy vamos a ver el teorema de los senos, o la ley de los senos. ¿Qué es? Bueno, pues en un triángulo es la proporción entre las longitudes de sus lados y los senos de sus correspondientes ángulos opuestos. Vale, tenemos aquí los lados. Por ejemplo, vamos a coger este lado A. Y tenemos que tener en cuenta que el ángulo opuesto al lado A es este, alfa. El ángulo opuesto al lado B es este, beta. Y el ángulo opuesto al lado C es este, gamma. Ya que tenemos estos conceptos claros, vamos a pasar a la fórmula. Bueno, pues tenemos este lado A, partido de el seno de su ángulo opuesto, que es el ángulo alfa. Nos dice que es igual a el lado B, partido de el seno del ángulo opuesto, que es este, beta. Y también lo podríamos hacer con la pareja de C y su ángulo opuesto, que es gamma. Aquí nos queda la fórmula del teorema del seno. Como vemos, es una proporción. Vale, pues ¿para qué nos sirve? Nos sirve para cualquier triángulo. No hace falta que sea rectángulo, como vemos este por ejemplo es acutángulo y también nos serviría para un obtusángulo. Pues tenemos que conocer dos ángulos y uno de sus lados opuestos. Si por ejemplo conocemos el ángulo alfa y el beta y uno de los lados como el A o el B, ya podríamos calcular el resto del triángulo. Luego veremos unos ejemplos de cómo hacerlo. Y también nos puede servir esta fórmula si conocemos dos lados y uno de los ángulos opuestos. Si por ejemplo conocemos el lado C y el A y uno de los ángulos opuestos como el alfa o el gamma, pues también nos serviría esta fórmula para calcular el resto del triángulo. Pues vamos a ver el primer ejemplo. Aquí solo nos pide calcular un lado, pero después vamos a ver otros en los que haya que calcular el resto del triángulo. Bueno, pues recordamos la fórmula y vamos a ver los datos que tenemos. Pues conocemos dos ángulos y uno de los lados opuestos. Es mejor ponerle nombre siempre. Entonces conocemos el ángulo A, que es 60 grados, y el lado, que es 15. Y también conocemos el ángulo C, que es 48, pero el lado C no, y es el que tenemos que calcular. Pues simplemente vamos a coger las parejas que nos interesan, que son esta y esta. Y sustituimos datos. A, que es el lado, nos mide 15, entonces ponemos 15, partido de el seno del ángulo A, que es 60. Es igual a X, el lado C que tenemos que calcular, partido de el seno de 48, que es el ángulo opuesto. Bueno, pues simplemente tenemos que despejar X y al final nos da que el lado C mide 18,87 metros. Vamos con otro ejemplo. Aquí ya nos pide que calculemos todo el triángulo. Bueno, pues otra vez conocemos dos ángulos y uno de los lados opuestos. Conocemos el ángulo A, que es 35 grados, y el lado, que es 8. Y el ángulo B, 45 grados, y el lado B, pues no lo conocemos, pero lo vamos a calcular con la fórmula. Cogemos las parejas que nos interesan, que son esta, y simplemente sustituimos datos. El lado A, que mide 8, partido de el seno del ángulo opuesto, que es 35. Es igual a el lado B, lo tenemos que calcular, partido de el seno del ángulo opuesto, que es 45. Pues despejamos y al final nos da que el lado B es 9,86, mide 9,86. Ahora, ¿cómo seguimos resolviendo el triángulo? Porque nos falta calcular el lado C y el ángulo C. Bueno, pues tenemos dos ángulos. Y sabemos que la suma de los ángulos de un triángulo es 180 grados. Pues podemos calcular el ángulo restante con esta fórmula, 180 menos la suma de los otros dos. Y al final nos da que el ángulo C mide 100 grados. Pues ahora para calcular el lado C volvemos a utilizar el teorema del seno. Cogemos esta pareja de lado y ángulo y luego podemos coger cualquiera de las otras relaciones. Pues vamos a coger por ejemplo esta,
porque como no tiene decimales va a ser más fácil. Sustituimos los datos. A mide 8 partido de el seno del ángulo opuesto, que es 35, es igual a C partido de el ángulo opuesto, que es 100. El seno del ángulo opuesto, que es 100. Vale, pues al final despejamos C y nos da que ese lado mide 13,73 grados. Pues ya hemos calculado todo el triángulo. Y el último ejercicio, que tenemos que resolver todo el triángulo, y es el otro caso, que conocemos dos lados y uno de los ángulos opuestos. Bueno, pues conocemos el lado A, que es 20, y su ángulo opuesto, 45. Y también conocemos el lado C, que es 10, pero no su ángulo opuesto. Pues vamos a calcular. Cogemos las parejas que nos interesan, que son por ahora esta y esta. Sustituimos los datos. El lado A mide 20 partido de el ángulo opuesto, el seno del ángulo opuesto, que es 45, igual a el lado C 10 partido de el seno del ángulo opuesto, que es C. Lo vamos a calcular. Al final, el seno del ángulo opuesto, al final cuando despejemos nos va a dar el seno del ángulo opuesto. Pues ahora, como no queremos el seno sino el ángulo, tenemos que hacer el arcoseno o seno a la menos 1 de ese ángulo. Y al final nos da que el ángulo C mide 20,7 grados. Pues ahora, como siempre, ya tenemos dos ángulos, así que como la suma de todos los ángulos de un triángulo es 180, vamos a utilizar esta fórmula. 180 menos la suma de los otros dos. Y al final nos da que el ángulo restante, el B, mide 114,3 grados. Y ahora solo nos queda calcular el lado B y cogemos dos parejas y ya establecemos la proporción. Pues vamos a coger esta y esta. Sustituimos los datos. A mide 20 partido de el seno del ángulo opuesto, que es 45. Es igual a B partido de el seno del ángulo opuesto, que como calculamos 114,3. Y al final nos da que el lado B mide 25,77.